La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:3. Muchísimas gracias por la concurrencia. Es la primera ocasión que tenemos el privilegio de contar con su asistencia, señor doctor Napoleón Santamaría. Usted es un experto tributario, ha participado en programas de radio y de televisión y es un docente universitario. En fin, el análisis está respaldado por el conocimiento, la experiencia, que es un patrimonio indiscutible y de primer nivel del economista Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas. Está ya en nuestra línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, también a esta hora, las 8:04 de la mañana, el economista Walter Spurrier. Perdone, mi saludo cordial, señor economista Spurrier. Le queremos escuchar en la ciudad de Quito en una primera reacción a lo que va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir, le sobran recursos al régimen después de esta primera tanda de recaudo. ¿Usted cree que su lamento, la situación naturalmente del terremoto y sus consecuencias, sus impactos, le benefició al régimen desde todo punto de vista, desde absolutamente todos los ángulos de reacción social, reacción económica, y bueno, le salvó la madre naturaleza, aunque los impactos verdaderamente lo vayan a pagar y con creces, no solo las víctimas, sino un país endeudado, desequilibrado económicamente y claro, lo que acaba de manifestar como premisa que quisiéramos reprisarle para su reacción, el señor exministro Flores Troncoso, antes de ir propiamente al tema impositivo. Usted decía, Marco, que el presidente y la sociedad civil nuevamente han marcado una enorme diferencia en cuanto a viveza. Esa que la gente está en este momento procesándola como no un talento de buena fe, sino viveza. Y no puede ser tampoco criolla, porque los dos segmentos que en este momento se colisionan, los señores economistas en primer lugar, los exministros de Economía, la oposición económica, la oposición política y naturalmente lo que ha manifestado especialmente este día sábado el señor presidente de la República. El presidente de la República dijo que el país incluso sí tiene liquidez. Eso dijo en el 7. El país tiene liquidez y defendió las líneas de contingencia que posee el régimen frente a estos eventos por el terremoto que azotó a Manabí, una parte de Esmeraldas. Entonces yo me quedé perplejo y dije, ¿de qué estamos hablando? Pero cojámosle el pensamiento del presidente puntualmente antes de que vayamos a ser mal interpretados. Así dijo el presidente. Gracias a Dios no nos falta liquidez, pese a lo que dicen ciertas personas, porque como siempre dijimos, en vez de poner la plata bajo el colchón, nosotros íbamos a invertir hasta el último dólar en hospitales móviles, Eco 911. Miren, en economía no hay free lunch. Los que le dicen, si Correo hubiera mantenido esos fonditos, tendríamos 2.500 millones de dólares en efectivo, probablemente. Pero significaría que no hubiésemos tenido el puente Bahía San Vicente, que no hubiésemos tenido la carretera Pedernales del Carmen. Por todas esas carreteras y puentes huyó la gente.
que no hubiésemos tenido los hospitales móviles, que no hubiésemos tenido los camiones del ejército, los helicópteros, los aviones casa de transporte. Entonces no hay free lunch. Tal vez hubiéramos tenido 2.500 millones que nos facilitaría la liquidez en este momento, pero hubiese habido muchos más muertos. Nosotros preferimos invertir adecuadamente esos recursos, estar mucho más preparados para esta clase de tragedia y para muchas otras cosas, y lo que teníamos eran las líneas de contingencia inmediata. Un desastre, activación de Cotopaxi, erupción de Cotopaxi, fenómeno del Niño, terremoto, enseguida se activaban estas líneas de acuerdo a lo que necesitáramos. Esta es una tragedia de grandes dimensiones, más que el fenómeno del Niño. Entonces se nos ha activado 640 millones, tenemos 640 millones de líneas de crédito de CAF, BID y Banco Mundial listas para ser utilizadas. Existe liquidez y por si acaso esto puede pasar de los 1.000 millones, porque hasta el Fondo Monetario nos ofreció una línea de 400 millones sin condicionamiento. Conozco algunos, ¿no? Como el economista de ahí que va a estar va a alcanzar la gloria, ¿no? Por fin operamos con el Fondo Monetario, lo que tanto ha querido, pero sin el más mínimo los condicionamientos. Entonces, bienvenido si nos quiere dar financiamiento para superar estos momentos difíciles. Entonces, liquidez, lo que menos falta, están los fondos, estamos atendiendo, hay fondos para la emergencia, combustible, alimentos, albergues, etcétera. Hay fondos para reconstrucción, hay fondos para vivienda, sobre todo los de la CAF. Las medidas económicas nos van a generar unos 1.000 millones de dólares, más 640 millones que tenemos en línea de contingencia, 1.640. Yo creo que esto nos va a costar muchísimo más. Pero bueno, ya tenemos aunque sea para enfrentar el corto plazo. Pero esas medidas no aplican para Manabí, ni para el sur de Esmeralda. Los 2 puntos del IVA no aplican. El 10 de sueldo no aplica. Y aquí hubo representantes de las cámaras de producción de Manabí que criticaron las medidas. ¿Alguien puede entender eso? Es increíble, ¿no? Ya es ideológico. Exa FM. Ok, esto dice el señor presidente de la República, exministro, con su permiso, doctor Walter Spurrier. Marco Flores. Ya, buenos días, Gonzalo. Un saludo a Napoleón y un saludo a Walter en Guayaquil. Gracias también a usted por la invitación. Bueno, yo comienzo por coincidir con las primeras expresiones del presidente de la República cuando él dice no hay almuerzo gratis, there is no free lunch. Esa es una frase que la dijo hace ya bastantes años Milton Friedman. Y con eso lo que quiso decir es que en economía se paga lo que se hace mal, que nada es gratis, que los errores se pagan. Sobre el tema de que el Ecuador... ¿Pero por dónde lo tomó él? Porque él sería el primer impactado con ese decir, ¿no? Sí, bueno, no sé por dónde lo habrá tomado, pero el señalar que el Ecuador tiene liquidez, bueno, las pruebas al canto, ¿no? Después de 280.000 millones de dólares, que es el gasto en el sector público no financiero del Ecuador, 280.000 millones de dólares, una cifra sin precedente en la historia ecuatoriana y sin precedente con relación al tamaño de la economía ecuatoriana. Resulta que el Ecuador no tiene dinero y está económicamente indefenso para atender contingencias como las del terremoto, con el Cotopaxi o los volcanes, más bien dicho, en general, soplándonos en la nuca por cualquier desgracia, eventualidad que puede pasar. No tenemos fondos de ahorro como tienen otros países. Yo comprendo que el presidente trate de... Pero entonces, ¿dónde está la liquidez que pondera? No existe la liquidez. No existe la liquidez. O sea, usted le dice al presidente, ¿usted está mintiendo, presidente? Él se está usted refiriendo... no tiene liquidez. Liquidez en las cuentas del Estado, Claro, liquidez en el Banco sí Central, no existe. Liquidez. Lo que entiendo es que se está refiriendo a la liquidez que le proporcionarían entidades como las que él ha citado, el BID, el Banco Mundial y la CAF. Pero esa liquidez no es una liquidez que se ha inventado para el Ecuador, sino para cualquier país que en condiciones del Ecuador se vea necesitado o abocado a concurrir a estos organismos para obtener plata. Si mañana otro país latinoamericano o de cualquier parte del mundo tiene una catástrofe como la que ha tenido el Ecuador, también tiene la liquidez de la que está hablando el presidente. El señor presidente acaba de manifestar que él sí tiene liquidez. Le dio un tiempo incluso pretérito. Nosotros hemos tenido liquidez. Puede ser que yo haya escuchado lo contrario. Gracias a Dios no nos falta liquidez, pese a lo que dicen ciertas personas, porque como siempre dijimos, en vez de poner la plata bajo el colchón, nosotros íbamos a invertir hasta el último dólar en hospitales móviles, Eco 911. Miren, en economía no hay free lunch. Exa FM. La inversión dice que es liquidez. Claro, es lo que le estoy diciendo. Si hay un país que requiere recursos porque tiene una calamidad, una tragedia como la que ha tenido el Ecuador, acude a estos organismos internacionales. Vea, aquí está la lista de los organismos internacionales, de las agencias que proporcionarían dinero al Ecuador, una por una. Aquí está. Aquí usted puede ver el BID 300 millones, del Banco Mundial 150, la CAF 100.
y todas estas otras agencias. Todo esto sumado da 629 millones de dólares. A esto se puede sumar la plata del Fondo Monetario Internacional, que no es que el Fondo Monetario Internacional ha inventado una línea de crédito para el Ecuador sin ninguna condicionalidad. Ese es un segmento de crédito que tiene el Fondo Monetario Internacional para cualquier país que tenga problemas graves en su balanza de pagos y que tenga problemas graves a condicionamientos. Bueno, en realidad es un apoyo emergente. Es un apoyo emergente, pero no es para el Ecuador exclusivamente, sino para cualquiera. No podría haber una institución. Imagínense lo que sería que una institución como el Fondo Monetario diseñe una línea de crédito para el Ecuador, otra para Perú, otra para Bolivia, otra para... Eso no existe. Existe la generalidad. Entonces, hablemos las cosas como son. Liquidez, me parece que ese no es el tema importante aquí, pero liquidez. Es que la liquidez deuda externa, es lo que deuda externa pasa es la a liquidez. manejar integralmente. Pues. Bueno, Ahí pero, está el detalle. sí, pero no hay, pues, las cuentas fiscales Pero y la usted dice Reserva que- Internacional. Que va a recaudar. De hecho, casi lo tiene recaudado. La cantidad de 629 millones. No puede desmentirnos el señor Bueno, presidente. ahí están las cifras. Claro, porque la ONU, por ejemplo, está mandando 73,000 Claro, hay dólares. varias agencias y organismos que están dando contribuciones, donaciones y créditos. A eso hay que sumar lo que pueda venir del Fondo Monetario Internacional. Perdone, y China 2 millones es en empréstitos. Y ahí ellos lo que mandaron de cuenta de ellos 100,000 Bueno, dólares. ahí están las donaciones y las contribuciones. Ujú. Pero para cerrar un poco el tema de la liquidez, hay cuestión de mirar en qué nivel se encuentra la Reserva Internacional, Correcto. ¿no? Que ni siquiera puede cubrir las reservas bancarias, o sea, la plata que depositaron los bancos. Sí, no es cuestión de decir aquí tengo o no tengo, sino dónde está. Es cuestión de ver cuál es el estado de la cuenta única del Tesoro Nacional. No tienen dinero. Acaban de firmar un nuevo crédito con China de 2,000 millones de dólares en condiciones sumamente desventajosas para el Ecuador. El crecimiento de la deuda pública ecuatoriana es dramático y más temprano que tarde, Gonzalo, más temprano que tarde el Ecuador se verá abocado a una renegociación, a un reperfilamiento del esquema que tiene actualmente de pago de deuda. Aquí mismo en estos micrófonos, y usted debe tener los audios, en más de una oportunidad dijimos, porque era evidente que más temprano que tarde el Ecuador tenía que llegar al Fondo Monetario Internacional. Ahora está llegando por efectos del terremoto. Pero el tema de no he la aceptado ningún condicionamiento, se esmera en decirnos el primer mandatario. Bueno, ¿Eso tiene un mérito? Bueno, yo creo que ese es un derecho que él tiene de decir, pero sí hay en el Ecuador bastante gente que sabe cómo funcionan las líneas de crédito de los organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. A mí no me molesta que el presidente diga esto, no, si quiere decir que lo diga, pero no es que para el Ecuador, porque es el Ecuador, entonces se ha determinado aquí una línea de crédito muy especial. Es para cualquier país que quiera tener acceso a estas instituciones. Y están publicadas las cifras, además. Los informes del Banco de América, por ejemplo, están dando realmente detalle minucioso de los ingresos estimados y de los gastos estimados en el problema del terremoto. Lo que me parece a mí fundamental, Gonzalo, es analizar los efectos del paquete tributario, de este tercer paquete tributario que presenta el gobierno en menos de 2 meses, los efectos sobre la economía y los efectos sobre todo sobre las familias ecuatorianas. Me parece que este es el punto central para mí de esta reunión y me quisiera yo referir a esto en el momento que usted le diga, porque esto sí llama a una enorme preocupación y a una enorme angustia. ¿Quién le haya presentado el proyecto denominado de ley solidaria al presidente, los que hayan elaborado o la persona que haya elaborado, le está causando un grave perjuicio al Ecuador y al propio presidente de la República? Porque este es un proyecto de ley tan mal hecho, pero tan mal hecho, con tantas deficiencias, que es verdaderamente dramático que la Comisión de la Asamblea Nacional haya aprobado ya para primer debate el informe. Eso es verdaderamente dramático. Bueno, el hacedor debe ser el ministro coordinador, que no para qué está, ¿no? Bueno, me imagino que hay algunas el personas. economista Rivera. Hay algunas personas tras de esto, pero para empezar es un desconocimiento fundamental de los principios que rigen la economía. Y los principios que rigen la economía no se arrodillan ante ningún gobierno. Los principios que rigen la economía funcionan y son válidos, there is no free lunch, nuevamente, como dijo el presidente, para todos los países. Entonces, no es que para nosotros cambian esos principios. Hay reglas del juego que hay que respetar.
cuando nos adentremos un poquito en el análisis del proyecto, le voy a poder decir con precisión los graves errores que comporta este proyecto y las consecuencias dramáticas que esto tiene para las empresas y las familias ecuatorianas y particularmente para las familias ecuatorianas. Bueno, nos vamos a Guayaquil, caballeros, con la venia de el doctor Santamaría y de usted, exministro Flores. Un poco entre optimista, el doctor Walter Spurrier Vaquerizo, entre optimista, pero también contundente observador, impone determinadas reflexiones de lo mal que está haciendo las políticas públicas, para no decir el gobierno. Yo quisiera solicitarle que esta confianza que usted nos ha manifestado en su crónica editorial de esta víspera refiere a una alabanza en potencia, no en potencia, sino contundentemente a la provincia y a la fortaleza Manaba. Manabí, dice, volverá a volar como ave fénix. Eso no lo dice en vano. Reflexiona sobre algunos puntos y dice lo siguiente: a lo largo del litoral manabita, los hoteleros que perdieron sus instalaciones saben cuántos turistas pueden esperar, cuántos gastan, qué tipo de hotel es el rentable. Les falta crédito. Si no son sujetos de crédito por condiciones tributarias atractivas, los nuevos hoteles deberán cumplir con especificaciones antisísmicas. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿para qué usted inserta en su comentario general de lo que está ocurriendo en la zona del epicentro y la más afectada de la geografía del litoral, Manabí? Usted lo que quiere es destacar el empuje, el valor del emprendimiento que estamos viendo con toda la graficación que nos hacen las cadenas de televisión ecuatorianas e internacionales. Estamos viendo que la gente en Manabí comienza a ponerse de pie. Pero, ¿qué más usted agrega y recomienda al gobierno, doctor Spurrier? Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por tenerme en este programa. Saludos a mis compañeros de panel y a todos nuestros escuchas. Sí, yo lo que hago énfasis es en que lo que cuenta en una recuperación de una sociedad que ha sufrido una enorme tragedia es su capital humano. O sea, los manabitas ya saben, cada uno sabe lo que siempre ha sabido de hacer para ganarse la vida y para aportar a la economía. Y todo lo que falta es dinero para poderse reconstruir. Y entonces es necesario que hayan líneas de crédito y facilidades para la inversión, para que entren los capitales de crédito o de inversión, según sea el caso, y que se reconstruya, y esta vez que se reconstruya con mejores especificaciones, porque gran parte de lo que se dañó han sido edificaciones obsoletas. Entonces de allí es mi optimismo. Ahora, me preocupan un poco las políticas públicas porque es un gobierno, por un lado, dirigista, ¿no? Es un gobierno, démonos cuenta cómo el gobierno reaccionó mal al hecho de que la sociedad civil se volcó a atender al pueblo de Manabí y las distintas ciudades o instituciones se apresuraron, arreglaron para mandar ayuda y más bien el gobierno ha minimizado esa importancia, ¿no? Diciendo que no se reconstruye con 2 latas de atún. Increíble, pero fueron celos. Sí, hubo también el asunto de tratar de captar la ayuda que venía para refundarla en papelería del gobierno, para que se piense que sea del gobierno que había mandado las cosas, y todo eso atrasaba los procesos. O sea, realmente que si hay dirigismo, estamos mal. Debería haber unas facilidades para que pueda haber inversión y también crédito concedido de manera
de manera comercial, o sea, crédito concedido con agilidad y para quienes puedan pagar, pero por otra parte que fluya relativamente rápido y a tasas de intereses bajas. Una política en particular me preocupa, y es en la última parte de esa columna, tiene que ver con lo de la Unión Europea. O sea, el Ecuador exporta muchos productos a la Unión Europea, pero en el caso de Manabí, básicamente lo que vende la Unión Europea en grandes cantidades es atún. La industria del atún está muy concentrada en Manta, sobre todo, y el Ecuador es el principal suministrador de atún a la Unión Europea, o sea, de fuera de la Unión Europea, es el principal exportador de atún a la Unión Europea. Y resulta que si no hay un acuerdo con la Unión Europea, vamos a pasar de pagar 0% de arancel a pagar 24% de arancel, con lo cual los países del Asia, incluso Filipinas, que ahora tiene beneficios tributarios de la Unión Europea, nos van a quitar el mercado, nos van a quitar las utilidades, y eso sería terrible para Manta. Entonces, en ese sentido, me preocupa mucho la política pública del gobierno frente al acuerdo con la Unión Europea, para lo cual dentro del gobierno han habido posiciones contrapuestas y estamos ahora con problemas precisamente por eso, porque hemos perdido muchísimo tiempo en sumarnos al acuerdo andino y andino europeo. Y luego, por otro, que las políticas públicas que se pongan, que ayuden a la reactivación del sector privado, no sean de una naturaleza que dificulten el proceso, sino más bien que lo faciliten. Esas son sus preocupaciones. Pero en la opinión pública, en la gran sociedad civil especialmente, que se quedó paralizada luego de que el gobierno rápidamente asumió el control de todas las cosas prácticamente, cuando sintió que iba a haber dinero, ya se lanzó no a la aventura, sino a lo que convenía al país, amigarse con el Fondo Monetario Internacional, con disimulos de que me van a prestar 300 y pico de millones en el Fondo Monetario porque no prestan más. Y esto considerando los graves problemas que le han impactado a nuestro país este terremoto. Pero ahí queda flotando el tema de las cifras. Y haciendo números con todo lo que se ha logrado recaudar y los apoyos recibidos, se va a una cifra que permite que mínimo el gobierno se beneficie como sobrante de unos 1,000 millones, tomando en cuenta lo que usted también hace algún género de referencia, que el gobierno o los gobiernos en todo el mundo, cuando hay una catástrofe de esta naturaleza, lo que gastan son el 30%, no el 100%. El 70% financian las empresas, la sociedad civil, los apoyos internacionales, que ya en buena parte casi suma el propio régimen. Entonces, si el presidente ha dicho que se van a necesitar 3,000 millones, 1,000 millones él ya los tiene y le sobran 1,500 de las cuentas que han hecho algunos señores economistas en las últimas horas. Eso va a servir para equilibrar sus errores, especialmente de tratamiento a una liquidez que abundaba. Y entonces ellos se gastaron el dinero, se han endeudado pasando la cabeza. La situación de necesidad de dinero del gobierno es terrible, al punto que uno pensaba que venía ya el desenlace fatal y final del gobierno. Toda la gente esperaba ya una suerte de renuncia del presidente o una cosa de esa naturaleza. Pero el presidente afrontó la situación y le vino este terremoto. No le digo, o le dije, creo yo, que le cayó como anillo al dedo, economista, pero
allí no estaba yo considerando el dolor humano, el quebrantamiento en las familias y las muertes y todo. Pero yo digo, si no hubiera sido por el sismo tan terrible, tan destructor, el señor presidente no tenía por dónde autopresionarse para acudir a Washington, al Fondo Monetario, y para hacer una serie de ejercicios prudentes y positivos que ha venido realizando. Ahora lo que le queremos preguntar es, ¿qué le corresponde hacer para activar y equilibrar la economía con el sobrante y con el resultado de estos impuestos? ¿Cómo ha hecho él el cálculo para sanear la situación económica y hasta tener una campaña electoral exitosa? Entonces, le vino de maravilla la temporalidad después de una lucha tenaz del presidente Lucha por hacer lo que recién comienza a hacer. La parte ideológica, usted sabe que él le toma en cuenta para toda decisión. Esto que yo les pongo es lo que pensamos los ciudadanos, con alguna cosa que seguramente me hace falta. Y el señor presidente, cuando nota desconfianza como la del señor asambleísta Ramiro Aguilar, lo que insiste y dice es que el dinero irá a una cuenta específica del presupuesto general del Estado. Esta partecita también es importante porque eso nos da a entender de que ya en el presupuesto, como cuenta específica, las cosas van a ser mejor autocontroladas o algo por el estilo. Todo esto, ¿cómo usted analiza, señor economista Walter Spurrier? Bueno, hay diversas cosas en esa pregunta, de distintos ángulos. El uno es que, en efecto, probablemente con la ayuda internacional que ha recibido, él pueda cubrir los costos del Estado del terremoto, si es que se mantiene la previsión, el cálculo que es provisional, de que el daño total es unos $3,000 millones, y de los cuales evidente un 30 o a lo sumo un 40% le corresponderán a gastos del Estado, que no todo se va a hacer de manera simultánea, o sea que ha ganado un poco de liquidez por esa parte, y en ese sentido pues sí se le dio la oportunidad de mandar un nuevo proyecto tributario que va a ayudar a cubrir las necesidades de financiamiento que tenía el gobierno de antes. Pero yo no creo que las recaudaciones de esos nuevos impuestos cubran la brecha de financiamiento. Este asunto de cuánto es la brecha de financiamiento se presta a diversos criterios. A lo mejor Marcos tiene un criterio distinto en cuanto a cifras, pero si uno pone en cuánto se estima que van a caer las recaudaciones tributarias y las recaudaciones de petróleo, por una parte, y por otra, todos los incrementos en los impuestos, estamos hablando hasta antes del terremoto, incrementos en los impuestos, más créditos que podrían venir, razonablemente que podrían venir, más recortes anunciados, había una brecha de entre 5 y 6 mil millones de dólares, de que por más que se consiguieran todos los créditos y si se recortara lo que decía que iban a recortar, que no se iban, que se quedaban sin financiamiento, o sea que hubiera tenido que recortar más el gasto, o sencillamente, si no recortaba el gasto, gastar pero no pagar, o algo por el estilo. Lo que se va a recaudar con estos nuevos impuestos, que van a durar durante lo que queda del gobierno actual, no llegan tampoco a financiar todas esas necesidades, contribuyen en qué sé yo, $1,000 millones o un poco 1.500 millones de dólares, contribuyen a financiar eso, parte de ese hueco, pero no de la totalidad. O sea, sigue habiendo un hueco de financiamiento importante. Por la parte política, yo creo que todo no está dicho todavía de qué impacto tiene esto en el gobierno. Por una parte, la impresión que tengo porque solamente puedo leer de las noticias públicas, la impresión tengo que mientras que el presidente estaba en Roma, aquí hubo una parálisis total
en la reacción a la crisis por el lado del sector público. Fue la sociedad civil la que salió adelante. Entonces, en un gobierno que ha hecho el énfasis que la sociedad civil no cuenta, que la sociedad que no deben haber ONGs, que no debe haber gente que trabaja voluntariado, sino que esa plata debe entregarlo a impuestos. De pronto fue la sociedad civil la que salvó la situación, ¿no? Fue la sociedad civil la que salió adelante. Entonces, no sé hasta qué punto va a haber un beneficio político para el gobierno de este terremoto. Usted se ha preocupado también de las preferencias arancelarias, cosa que son sustantivas para lo que viene, porque si perdemos ese mercado, ¿no?, por razones ideológicas y descuidos políticos de adrede, entonces ahí sí que tendrá Manabí la muerte económica. Prácticamente es lo que usted refiere de otra manera, naturalmente, en su columna editorial de ayer. Sí, bueno, yo tengo entendido, la impresión que yo tengo, que el motivo por el que el gobierno decide prorrogar por un año la salvaguardia es porque le habrían dicho a la Unión Europea que si el gobierno tomaba otra acción, por ejemplo, el timbre cambiario en algunas de sus manifestaciones, ellos tenían que estudiarlo. Entonces iban a tener que estudiarlo, e iban a tener que presentarlo incluso a todos los gobiernos sobre el efecto que tiene esta nueva medida, y eso lo menos que tomaba era 3 meses. Y por lo tanto todo entendimiento se demoraba 3 meses más, y por lo tanto ya hubiera sido un hecho de que el 31 de diciembre perdíamos las preferencias, y después ya era el tiempo de cuándo las vamos a recuperar a través del acuerdo comercial. Entonces el gobierno dijo, bueno, si tomo la medida de mantener las salvaguardias, ya no tienen que estudiarlo porque ya conocen esa medida. Pero tampoco me queda claro si para Europa y la OMC eso es aceptable. ¿Ya? Eso es aceptable y porque le pueden decir no se justifica porque el problema del terremoto no ha afectado a la exportación, y por otra parte usted tiene las líneas de crédito externas para poder financiar los costos, entonces no se justifica. Pudiese ser que le digan eso, no tengo idea, ¿no? La verdad es que yo no sé qué le puede haber dicho Europa, pero me preocupa que en estos momentos se vaya a poner en peligro ese acuerdo. Y en parte podría ponerse en peligro el acuerdo porque hay autoridades muy importantes dentro del gobierno que están en contra del acuerdo. Entonces a lo mejor ellos lo ven que es la oportunidad para hacer que no se llegue a firmar con Europa. Entonces a mí me preocupa eso de manera puntual, porque si bien afectaría a todo el país, va a afectar a flores, va a afectar al cacao, va a afectar al camarón, pero en caso de Manabí, la afectación al atún sería gravísima. Gravísimo, claro. De eso han vivido los últimos años. Gracias por hacernos conocer sus pensamientos y naturalmente hacerles pensar a las políticas públicas y a sus actores de que tienen que controlar adecuadamente cualquier desliz que se pueda ir en esta situación, porque entonces sin Europa estaremos muy complicados. Economista, buenos días y muchas gracias. Voy con usted, doctor Santamaría, y repito su nombre, nos distingue con su compañía, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, muy conocedor de la práctica tributaria en nuestro país. En primer lugar, usted dice que hay, haciendo un análisis, que hay reformas que están violentando el principio de eficacia fiscal y obviamente la capacidad contributiva, porque podría ser declarada inconstitucional, dice usted. ¿En qué fija este temor? Doctor Santamaría, bienvenido. Lo que quiera decirnos en materia tributaria y usted, ¿cómo ve este momento que está viviendo el país? Gracias, licenciado Rosero. Saludos a la radio escucha, a Marco y a Walter que nos
a compañeros de Guayaquil. Yo quisiera gastarme un minuto para un poco orientar este tema, porque me parece que todo está medio confundido en un solo bolsillo. A ver, el Ecuador lo que está viviendo ahora es un proceso de reconstruir las zonas afectadas por esta tragedia que es el terremoto, pero antes ya veníamos en un proceso de reconstruir la economía del país, y estos son dos temas distintos. Había un desequilibrio fiscal. Definitivamente. La reforma que comenzó, la reforma tributaria, que comenzó a regir del día domingo, es decir, del 1 de mayo de este año, esa reforma tenía por objeto trasladar vía impuestos, esos sí son impuestos, recursos a las arcas públicas para atender el desequilibrio fiscal del gobierno, del Estado. Este nuevo paquete de medidas que nos están metiendo, si usted ve, y esto es un tema de orientación a los ciudadanos para que sepan exactamente qué lo están pagando, no es un impuesto. Si usted revisa toda la reforma que nos están planteando, se trata de una contribución. ¿Cuál es la diferencia? Parecería semántica. No, pues la diferencia es sustancial. Los tributos que tienen este origen impositivo, los impuestos, son propiamente los ingresos permanentes de un Estado que se deben orientar al gasto corriente, al gasto permanente. Este no. Estas contribuciones tienen siempre una finalidad específica, atender exclusivamente al objeto, al fin de la ley creatoria de este tributo. Ergo, estas contribuciones efectivamente tienen que tener solo un direccionamiento, reconstruir la tragedia del terremoto, más el anterior paquete fiscal y el del fin de semana que nos enteramos, la prórroga de la desgravación de las salvaguardas arancelarias, eso es ingreso corriente del Estado que atiende el gasto corriente, insisto. Visto así, entonces el tema de fondo es lo que Pero le ponen un nombre genérico y ellos dirán ahí abarca todo. Bueno, realmente los tributos tienen esta definición: impuestos, tasas o contribuciones. Esta llámase una contribución y por lo tanto tiene que tener un direccionamiento único, fijo, específico. ¿Y en dónde está el pecado de ineficacia? A ver, si es que hablamos de reformas tributarias que lo que buscan es un oriente, un sentido puntual de la reforma, lo que se debe buscar es efectivamente que estos tengan una capacidad eficiente recaudatoria. Vamos a hablar del tema del IVA, por ejemplo. El IVA, todo lo contrario a lo que el proyecto dice, que es un error de conceptos. El IVA, cuando se incrementa la tarifa, mi estimado licenciado, grava y afecta más a los bienes y servicios gravados con tarifa cero, es decir, a los alimentos, es decir, a las medicinas. Van a decir, ¿pero por qué? Si esos impuestos no tienen IVA. Precisamente por lo que no tienen IVA, no pueden trasladar, esto en materia tributaria se llama crédito tributario. Si yo compro algo con IVA y luego lo vendo con IVA, solo traslado esos 2 puntos al contribuyente final, al consumidor final. En los bienes que se gravan con tarifa cero, todas las compras con tarifa 14 no se pueden trasladar y necesariamente, y por técnica contable y norma legal, eso se trasladan a los costos de producción. Trasladados al costo de producción, lo que producen es incremento necesario en los precios. Lo ilógico de esta reforma es darle una temporalidad de 1 año. Si es que en 1 año la reforma, tal como está planteado, se elimina la grabación del 14%, el mayor de los problemas será que los precios no volverán a su estándar anterior, es decir, no disminuirán. Y por lo tanto, adicionalmente a que es un impuesto regresivo, temporal y ineficaz, ¿por qué? Porque la propia gente lesería acepta que este incremento de 2 puntos hará una disminución de recaudación aproximadamente del 10%. Fácil. Si teníamos la tarifa actual del 12% y a eso vamos a perder 10 puntos, vamos a perder 1.2. Y si incrementamos apenas 2 puntos, lo que estamos recaudando es 0.8% de IVA en las circunstancias normales que ven estos meses, sin prever el deterioro que pueda haber de las relaciones económicas en el futuro, ¿no? Mire, entonces, usted que estas normas... Ese deterioro de relaciones, ¿a quién hace perder y a quién hace ganar? No, definitivamente aquí los perdedores somos toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ante una coyuntura donde deberíamos reconstruir el país... Nos separamos un poquito del micrófono, es tan amable, claro, Napoleón. En esta coyuntura donde tenemos que reconstruir la esencia del país, reconstruir las zonas afectadas, me parece que es haber perdido una oportunidad de oro para este país,
donde la sociedad, no los opositores, los abogados en ejercicio, los economistas, los académicos, la sociedad, exprese sus ideas y lleguemos a un marco puntual. Porque si usted ve, aquí tenemos un problema de futuro y un problema actual. ¿Cuál es el problema de futuro? El camino del Estado. ¿Dónde va este país? ¿Cuál es el camino a futuro? No hablemos ya de la reforma, hablemos del futuro del país. Así es. Hoy día no hay un futuro claro para el país. No. Entonces, este es el momento puntual. Ese era donde el la coyuntural, sociedad... cuando nos vino la desgracia, nos vino la catástrofe y espontáneamente demostramos nuestra unidad absoluta por el nombre Ecuador y el futuro. Y ocurre que ahora nuevamente nos hemos desarmado. Ya nadie habla de la sociedad civil. Cada uno volvió a su parcela. Ahí está el problema. Y ese sí, quizás el mayor problema de todos. ¿Qué es lo que el asambleísta Aguilar, él dice, yo no confío? Seguro, yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos no confiamos en las instituciones del Estado. ¿Por qué no confiamos en el presidente, en el vicepresidente y en la institucionalidad que va a manejar estas platas? Yo creo que está con signos de entrevero, además. Yo creo que está claro. ¿En qué no confiamos? No confiamos en ese correcto discernimiento en la administración y uso de los fondos públicos. Y por eso es que las iniciativas de plantear un fideicomiso, un encargo fiduciario, etc. ¿Un recambio es lo que usted teme o digamos, sin delicadezas? A mí me parece, en primer lugar, que no hay un compromiso. Nuevamente, manejar los negocios de compra pero apenas dirán es el 30% el que vamos a emplear en la reconstrucción, el resto es de la sociedad civil. ¿Cómo le vamos a trincar, por poner esa palabra muy ciudadana, cómo le vamos a trincar a esta cuenta especialísima que el señor presidente ha diseñado funcione en el presupuesto general del Estado? ¿Qué entra y qué no sale? ¿Qué sale y qué no entra? Que es nuestro temor, ¿no? Muy bien, porque, a ver, si es que se crea una cuenta específica en el presupuesto general del Estado, ahí deben depositarse dos temas. Primero, todos los recaudos de esta ley solidaria, que, como insisto, son contribuciones que la sociedad hace para la rehabilitación de las provincias afectadas. Por lo tanto, sagradas. Por lo tanto, sagradas. Y segundo, todos los empréstitos y endeudamiento que venga para este objetivo. Estos recursos que deben orientarse a esa finalidad, claro. Lo que dudamos es la organización en la administración de estos recursos. La primera pregunta ciudadana es, ¿por qué el presidente crea un comité? ¿Cuál es la razón de crear un comité? Con una secretaría adjunta, con un administrador adjunto. Burocracia. ¿Por qué? Porque si en este momento lo que la gente reclama es un recorte sustancial y eficiente en el gasto público. ¿No será una gerencia también de activismo electoral y político? Si es que si lo destinan para ese fin sería porque triste, es uno ¿no? de los precandidatos, el señor vicepresidente Glass. Y creo que aquí en materia empresarial, si es que en alguien no confiamos es precisamente en el vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque de todas las obras que ya han salido a luz, Mandariaco, que ya fue denunciado, la repotenciación de la refinería, él ha tenido que ver. Siempre ha habido un tema de un óbice, un punto oculto sobre todo esos contratos y cómo se han llevado a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Es que los ciudadanos ahora sí es el momento de que deben reaccionar. Mire, licenciado, yo estuve la semana hablando con abogados de Venezuela y le decía, no puedo creer que haya salido una ley donde digan que no se puede trabajar miércoles, jueves, y es que no lo creía, me parecía un absurdo. Pero hablé con una abogada y le digo, mándame la norma, quiero leer la norma. Y me la mandó la norma y efectivamente hay una norma que dice que no se elaborarán los días miércoles, jueves y viernes. Y yo decía, esto es una locura, o sea, Venezuela ha llegado a una locura. Y ella me decía, sí, tienes toda la razón, Venezuela, lo absurdo es lo cotidiano. Pero ella me hacía la reflexión, pero Ecuador no va por un sendero muy distinto. Ya. Pero para eso hay auditorías y usted está planteando la necesidad de que todos estos fondos sean auditados perseverantemente, porque pueden decir, la sociedad civil no tiene que meterse en el Estado. El gobierno sabrá lo que hace. El gobierno por eso encargó a la Contraloría que supervigile. Y la Contraloría, por favor, ¿qué nos ha demostrado la Contraloría en estos últimos años? Pero usted plantea que sea la Deloitte, que sea un auditor internacional del peso de la
WC, ¿cómo se PricewaterhouseCoopers. A la Waterhouse. Y deben ser publicadas a la sociedad a través de Naciones Unidas Internacional que ejecuta este trabajo en España o en Reino Unido. Ahí está la cosa. ¿Y qué más agregaría para hacer una auditoría verdaderamente ciudadana el doctor Santamaría? Ya, si es que los recursos que van de la contribución van a estar en las arcas del Estado, que yo la verdad no creo que deberían ir a un fideicomiso, porque no por un mal gobierno o por un momento puntual de una mala administración pública debemos destruir el concepto de Estado. Los recursos tributarios deben guardarse en las arcas fiscales. ¿Usted sí está de acuerdo entonces? A la cuenta del Estado, del presupuesto general, deben ir los recursos tributarios. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Un control sobre el uso y destino de esos fondos. Como efectivamente no se confía en el trabajo de la Contraloría, además que el trabajo de la Contraloría siempre es ex post, lo que se está planteando ahora es que haya una de las firmas, de las 5 firmas más grandes, de las Big Five del mundo, Price, Deloitte, etcétera, que sean ad honorem. Ellos son generalmente los auspiciados por la ONU. Y son generalmente los auditores del sector público nombrados por la Contraloría General del Estado. Entonces hoy podrían hacer esa contribución al Estado fiscalizando previamente el uso y el recurso de esos fondos públicos y publicitados por cualquiera de las 2 agencias ONGs más grandes del mundo respecto de la publicidad del uso y destino de impuestos, como es Where is My Money de Inglaterra o Pro Bono de España. De esa manera los ciudadanos vamos a saber quién contribuyó, en qué medida se contribuyó y cuál fue el destino de esos recursos públicos. Gracias, doctor Santamaría. Exministro Flores, usted nos ofreció, nos comprometió una relación informativa y de opinión sobre este tema. Le dejo con nuestros oyentes. Lo primero que le quiero decir, Gonzalo, es que las gentes no reclaman o no protestan cuando no entienden las cosas o cuando no las conocen. También es cierto, claro. Y entonces cuando se abusa y a la gente se le mete gato por liebre. ¿En qué momento, para centrar la discusión o el análisis, en qué momento se presenta este proyecto de ley solidaria para recaudar recursos con miras a solucionar los problemas derivados del terremoto? En un momento en que previamente las cuentas fiscales requerían un financiamiento de al menos $10,000 millones, previo al suceso del terremoto. ¿Cuánto había conseguido de ese financiamiento el gobierno? Aparentemente unos 6,700 millones y por ahí quedaban unos 4,000 millones flotantes todavía por financiar. Esa era la situación antes del terremoto. Bien. ¿Cómo financió los 6,000? Para recordar adecuadamente. Bueno, en el presupuesto se señalan las fuentes, básicamente es a través de crédito internacional y crédito nacional, que es lo que ha venido usando el gobierno, ¿no? Es lo que ha venido usando el gobierno. Pero el problema central, a mi juicio, no es solamente ese. El problema central es que el timing, es decir, la oportunidad en que se presenta este proyecto, está caracterizado no solamente por ese desfinanciamiento, sino por un aumento sustantivo del desempleo y subempleo en el Ecuador. Está caracterizado por la caída del precio de las acciones de una enorme lista de sociedades privadas, de empresas privadas. Está caracterizado por la caída en el consumo de las familias. Eso es lo que estamos viviendo. El consumo de las familias ha caído. Está caracterizado por la caída o virtual paralización del sector de la construcción privada. Está caracterizado por la caída en la formación bruta de capital fijo, público y privado. Está caracterizado por la caída de las recaudaciones tributarias. El momento que estamos viviendo está caracterizado también por la caída en los niveles de crédito productivo y la caída de los depósitos bancarios. El momento que vive el país, previo al terremoto, también ha estado caracterizado por la pérdida de liquidez de la economía y una pérdida sustantiva de liquidez en la economía. Está caracterizado por la caída o casi virtual paralización de nuevas inversiones privadas, nacionales, para no hablar de las extranjeras. Caracterizado, en definitiva, por una caída sustantiva del crecimiento económico que ya desde el año 2011, 2011, el crecimiento del Producto Interno Bruto viene disminuyendo. Y en el año 2015, los 3 últimos trimestres, resulta ser negativo. Y más aún,
Instituciones como el Fondo Monetario Internacional pronostican que en el año 2016 el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser negativo en 4.7 y en el 2017, en el año 2017, en 4.5. Estos son los hechos que caracterizan a la economía ecuatoriana o que forman el momento de la economía ecuatoriana cuando se presenta este proyecto de ley. Es decir, no hay que olvidar en qué momento se presenta. Es lo que los economistas llamamos la oportunidad de las medidas, lo que los americanos llaman el timing para hacer las cosas. Que sea oportuno. Pero previamente a la presentación de este proyecto, solamente en los meses de febrero y de marzo se aprobaron 2 reformas tributarias impositivas. La una que tiene que ver con la llamada esta ley del trabajo también solidario, este trabajo juvenil que se hablaba, el ayuda a los desempleados, y la otra, la ley orgánica de las finanzas públicas. Todo esto sacando recursos de las familias y de las empresas. Esto ya se aprobó entre febrero y marzo. Y como si eso fuera poco, se presenta este tercer proyecto, que es un verdadero desastre. Yo creo que Nebot ha hecho bien en calificar esto como un desastre tributario, que me parece que es la frase que él ha utilizado un terremoto tributario en también. En algún medio lo leí. Bien, yo simplemente lo que estoy es poniendo en perspectiva la situación de la economía cuando se presente esto, para luego entrar a las connotaciones propiamente dichas del proyecto. Lo de las connotaciones. Ok. Pero, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, a eso voy. Okay. A eso voy. La primera, cuando usted tiene una economía caracterizada por lo que acabo de decir, usted no sube el IVA, usted lo baja. Usted no sube los impuestos, usted los reduce para reactivar la economía. Mi criterio es que este proyecto, al igual que los otros, pero sobre todo este, va exactamente en la dirección contraria a la que debe ir la economía. Es decir, este proyecto resulta ser perjudicial para la economía ecuatoriana, para la sustentación o fortalecimiento del crecimiento económico. Tanto así que las recaudaciones tributarias siguen cayendo. Entonces, el subir el IVA, el 2%, significa, le voy a poner un ejemplo, Gonzalo. Esto es como que a una persona anémica usted le saque sangre. Yeah. A la persona anémica lo que usted tiene es que ponerle sangre, transferirle sangre, no sacar. Eso es lo que se está haciendo en la economía. La economía ecuatoriana está anémica y en vez de inyectarle fortaleza, se le está sacando recursos. ¿A quién? A las empresas y a las familias. La primera pregunta que surge aquí... En beneficio del gobierno. Bueno, amparados en el tema del terremoto. Ya vamos a hablar de las cifras. La primera pregunta que hay que hacerse aquí... Son necesarias... ¿Qué bolsa sacada de las dos, de las empresas y de la gente, qué bolsa de la que se infla? Son 2.400 millones de dólares. Yo sé. ¿Cuál es la bolsa que se crece, digamos, con todo ese dinero? Estos recursos los manejaría el gobierno y esto es lo que ha aprobado para el primer debate de la comisión. Aquí está publicado, ¿no? Aquí está publicado lo que dice. Va a ir a una cuenta que ellos han destinado, una cuenta dentro del presupuesto del Estado. ¿Usted puede hacerle cuentas a todo lo que, por este concepto, por el rendimiento de los otros impuestos? Claro. Lo hizo ya el Banco de América. Lo hizo el Banco de América en un muy buen informe, que lo tengo aquí, vea. Y este es el informe completo, ¿no? Entonces, ellos estiman, por ejemplo, que la obtención de recursos por el crecimiento del impuesto al valor agregado, al IVA, le daría más o menos 1.100 millones de dólares. Luego están las contribuciones que tienen que ver con los salarios, el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto al patrimonio gravísimo. Todo esto aproximadamente le da 1.800 millones. Todo lo que tiene que ver con contribuciones e impuestos. Y los otros 600 millones, para sumar los 2.400, vienen dados por los financiamientos y contribuciones internacionales a los que hicimos relación en el inicio del programa. Pero la primera pregunta que hay que resolver aquí, Gonzalo, es, ¿hay necesidad de este paquete tributario para solucionar los problemas o para encarar los problemas derivados del terremoto del 16 de abril pasado? ¿Hay necesidad de este paquete tributario? Mi respuesta es no. No hay necesidad de este paquete tributario. Hay necesidad de mover los recursos de las organizaciones internacionales como el BID, la CAF, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Eso, a ojo de buen cubero, incluidos los recursos del Fondo Monetario, le da al Estado 1.000 millones de dólares de disponibilidad. Pero además el Estado puede modificar otros créditos que están vigentes, por ejemplo, con el Banco Mundial y ampliar su capacidad de acción. El Estado como tal
no va a requerir más de unos 1.000 a 1.200 o 1.300 millones de dólares en su accionar, que es muy diferente decir que la reconstrucción de las zonas afectadas cuestan 1.300, probablemente cuesten 3.000 o más millones. Pero lo que le toca al Estado no va a ser más que eso. Aquí están los estudios, no tengo el tiempo en el programa para señalar lo que están haciendo los estudios. Yo me estoy basando en los estudios, no me estoy sacando cifras de la manga. Claro. Punto número 1. Punto número 2. ¿Dónde ha visto usted una presentación más o menos sustentada del costo que tiene que sufragarse para solucionar o ayudar a solucionar los problemas derivados del terremoto? ¿Dónde están esos costos? Aquí se dijo, por ahí a ojo de buen cubero, unos 3.000 millones. ¿Sustentado en qué? ¿Dónde está una especificación de las fuentes y de los usos de fondos? Pero asumamos que fuera 3.000 millones. El Estado no necesita 2.400 millones, dicho de otra manera, no necesita sacarle la sangre a las empresas y a las familias ecuatorianas para solucionar esto. Porque tiene que solucionar esto con los recursos del exterior que están ya planteados, establecidos y señalados claramente, más los del Fondo Monetario, ahí tiene más de 1.000 millones de dólares. Ahora veamos. O sea, tiene un sobrante de 1.000 millones. 1.400 millones. Lo que yo estoy diciendo es que no debe entrar con este proyecto a sacarle plata a la gente, porque la gente ya no da más. Subir el IVA en estas circunstancias, en una economía en recesión, es ir en la dirección contraria, es absolutamente perjudicial. Va a exacerbar. Esto es lo que dijo Jorge Suárez. Va a exacerbar el nivel de desempleo. Va a subir más el nivel de desempleo y subempleo. Va a exacerbar más la caída en el Producto Interno Bruto. Es decir, los efectos derivados de esa medida van a ser absolutamente contraproducentes en vez de ser beneficiosos. Esto respecto del IVA, porque ya le dije cuál es el contexto en que se plantea eso. Pero pasemos al siguiente impuesto. El siguiente impuesto es el impuesto al patrimonio y es aquí donde la gente debe caerse como condorito. Yo estoy verdaderamente sorprendido y ojalá el presidente de la República lea nuevamente este proyecto que se han hecho y les reclame a los hacedores del proyecto. Uno de los graves problemas que tiene Rafael Correa es la escasísima capacidad y solvencia técnica de su frente económico, de gente que no sabe del oficio y gente que en definitiva le presenta cualquier cosa como este proyecto. Pero saben endeudarse. Bueno, saben endeudarse. Mire usted, Gonzalo, ¿qué dice este impuesto al patrimonio? Que en el fondo el impuesto al patrimonio es otra vez el impuesto a la herencia, ¿no? No es más allá que eso. Para empezar, usted tiene que pagar, quienes tienen un patrimonio de $1 millón para arriba, tienen que pagar el 0.9 de contribución. Yo en eso discrepo un poco con lo que ha dicho el doctor Santamaría, con lo que ha dicho Napoleón, porque estos son impuestos claros y duros, puros y netos, ¿no? Tienen que pagar el 0.9%. Dice, bueno, pero van a pagar los que tienen de $1 millón para arriba. Básicamente aquí va a ser afectada la ciudad de Quito. Y le voy a decir por qué. Si usted mira los reavalúos catastrales de los últimos 10 años en la ciudad de Quito, usted verá que casi se ha multiplicado por 3 el valor en el catastro. En 10 años. Sí, y hay predios, los últimos 2 años Rodas no ha modificado esto, y hay predios que tienen un avalúo catastral superior al comercial. ¿Le conviene a Rodas Pregúntele al alcalde Rodas, cuántas docenas o cientos de solicitudes de revisión del catastro tiene y que el municipio las analiza. 1 millón. Pregúntele cuántas tiene, 1 millón. porque la gente no está satisfecha, pero no está satisfecha con ese valor que le han catastrado. Pero el valor central del patrimonio en la gente normal. ¿Quién es la gente normal? Los que no somos millonarios, los que vivimos de nuestro trabajo, los que sí nos afecta que el IVA pase del 12 al 14%, porque los ricos, los verdaderamente ricos, que infortunadamente en el Ecuador son pocos, no les importa que el IVA sea del 20%. Tienen suficiente plata para eso y para mucho más, pero esa no es la realidad de la gente cotidiana y normal. Pero usted estudió, ¿quiénes cambiaron? ¿Qué administración alcaldicia cambió los catastros? ¿La de Paco Moncayo la anterior, o la pues, de Barrera? La de Barrera, básicamente. Pero permítame, Gonzalo, a continuar en esta elaboración. Entonces, en la gente normal, el centro de su patrimonio está dado por su vivienda, por esta vivienda que ha sido revaluada al ojo de buen cubero. Ese es el centro del patrimonio de la gente. ¿Cuánto cuestan ahora las cosas, los departamentos en Quito? Pero esos patrimonios, por ejemplo el de la vivienda, viene por el esfuerzo de los años, de una vida, porque la gente quiere tener su casa, la gente se ha endeudado a lo largo de los años y además ya ha pagado impuestos a lo largo de los años. Pero no solamente que ha sucedido eso,
sino que ese patrimonio muchas veces es el resultado del esfuerzo intergeneracional de padres, de hijos, de abuelos que legaron a sus hijos. Entonces resulta que usted va a pagar ahora un impuesto. No me vengan a mí a decir que esto es una constitución. Este es un impuesto claro y duro que tiene que pagar, porque le van a sacar la plata del bolsillo. Y si usted no paga, sorpréndase, yo no sé qué están haciendo los abogados en esta comisión. Y en esto una invocación y un pedido a Ramiro Aguilar para que analicen este tema. Si usted no paga el impuesto de manera inmediata, ¿sabe lo que dice la ley? Que tiene que pagar el 3% mensual sobre los saldos adeudados. O sea, en el acumulado de interés simple anual, el Estado se convierte en el chulquero de la sociedad civil y usted tiene que pagarle el 36% de intereses. Por Dios santo, ¿en qué país estamos viviendo? Y luego hay algo que es como para irse también de espaldas. No solamente esto que le estoy diciendo de la tasa de interés, sino que el efecto de cobro es retroactivo. Y yo que soy un simple economista y que no soy abogado, pero eso es inconstitucional. Pero eso dice el proyecto de ley y eso es lo que han aprobado en primer debate. El cobro es a la declaración de impuesto patrimonial cortada al 1 de enero del año 2016. Y ese corte al 1 de enero del año 2016 significa la declaración patrimonial que se hizo en el año 2015. Patricio Rivera parece que me acaban de confirmar el autor o coautor de... Permítame, Gonzalo. Entonces, le están cobrando o le van a cobrar a la gente una contribución patrimonial sobre lo que declaró. Eso también las personas que hemos declarado, porque muchísima gente no ha declarado nada. ¿Cómo van a cobrar a los que no declararon? Entonces, aquí la ley no tiene que ser general, plural y para todos. Aquí vamos a pagar solo unos pocos nomás, o los que pueden pagar. Ajá. Mucha gente no va a poder pagar. Entonces, es sobre la declaración patrimonial hecha en el año 2015. Pero, Gonzalo, y las personas, por ejemplo, que después de hecha la declaración patrimonial del año 2015, supóngase usted, se divorciaron y dividieron su patrimonio, ¿cómo les cobra sobre lo que ya no tienen? No solo las personas que se han divorciado, las personas que perdieron una parte de ese patrimonio porque les fue mal en un negocio, o las personas que han incrementado su patrimonio, ¿cómo les va a cobrar? Los simples economistas sabemos, los que no somos abogados, solo somos economistas, que la ley siempre rige para lo venidero. ¿Dónde están los abogados de esta comisión? ¿Qué es lo que están haciendo en el Congreso? Le van a sacar la madre a la gente, permítame usar esta expresión. No, bien hecho. Y entonces la gente, la sociedad civil, lo primero que tiene que hacer es enterarse de lo que está pasando para poder decir, señores, un momentito, analicemos este tema muy bien. Y yo en esto, la invitación le hago al presidente de la República, que analice mejor este proyecto. Es un desastre. Yo le sacaría de manera inmediata a quienes presentaron este proyecto, lo sacaría del gobierno. Pero luego viene otro remate, ¿no? Para todos, y estoy yendo a saltos y a brincos, ¿no? Porque no hay tiempo. El impuesto al 3% de las utilidades de las empresas. Oiga, hay empresas que ya salieron de circulación, que ya quebraron. Hay otras que sobreviven y que más o menos las que se mantienen son las que venden alimentos, las que venden medicinas y las que van a poder trasladar el costo de este impuesto a los giles, pues, que somos toda la sociedad civil, que somos los que tenemos que pagar. Entonces, muchas empresas no van a estar en capacidad de poder pagar. Y algo más, ayer fue el 1 de mayo. Este 3% que le sacan a las utilidades de las empresas es un golpe a los trabajadores porque les van a licuar sus utilidades. Y como si esto fuera poco, ¿sabe lo que ha pasado? Que en las últimas horas se pone la cereza en el pastel. Y el Ecuador amplía durante un año más la desgravación de las salvaguardas. Es decir, el Ecuador tiene que pagar hasta un 40% de salvaguardas durante un año más. ¿Qué significa esto? Cuarto paquete impositivo en menos de 3 meses. ¿Hay economía que aguante esto? Y hay una economía que pueda aguantar esto en las condiciones previas a las que me he referido y dentro de las cuales se ha elaborado el proyecto. ¿Cómo se puede hacer una barbaridad así? Pero la pregunta sustancial, porque yo soy de las personas que cree, y no me voy a demorar en eso, que esto debe ser administrado por un fideicomiso. Pero bien, aquí ya la comisión ha dicho que tiene que haber, aquí está, vea, que tiene que haber una cuenta especial. Muy bien. Sí. Aquí nos ha dicho el doctor Santamaría que Napoleón dice que bueno que haya el control de las auditorías. Perfecto, que se controle. No me voy a demorar en eso. Pero la pregunta fundamental, Gonzalo, es, ¿se requiere de este proyecto para ayudar a los hermanos, sobre todo de Esmeraldas y de Manabí? Porque la solidaridad de la sociedad civil no se puede poner en duda. La sociedad civil se ha volcado a ayudar a esta gente, pero usted no puede sacarle la madre a la gente con un proyecto así, que es el 4.º proyecto en menos de 3 meses
para sacarles los recursos anémicos a una economía que no crece. El desempleo es brutal. Lean los informes de Cordes. Yo invito a la gente a que lea los informes de Cordes. Excelentes informes que han hecho sobre el tema del desempleo. Lean los informes que está produciendo el INEC sobre cómo ha crecido el desempleo y el subempleo en los últimos 3 meses. Y entramos nosotros con esto. Entonces uno dirá, pero ¿y entonces usted de dónde quiere que saquemos la plata para ayudar a los damnificados del terremoto? Que devuelvan. Los damnificados del terremoto tienen que ser ayudados por el Estado en la parte que le toca al Estado, porque los estudios muestran que en 2.000 casos analizados, solamente el 30% financia el Estado. ¿El Estado tiene capacidad de tener el 30%? Por supuesto. ¿Dónde está el 30% de la plata? Sin necesidad de estos proyectos. Está en la plata del BID, del Banco Mundial, de la CAB y del Fondo Monetario, que están listos para ser entregados mañana. Es decir, de manera inmediata en los tiempos institucionales. Economista. Y luego viene toda la plata de las donaciones y contribuciones. Eso le da 1.100 millones de dólares, que es lo que requiere el Estado. Está financiado. Lo que tiene que hacer el Estado es reactivar la economía para que recaude más y mejor, para que vaya superando los problemas de subempleo y desempleo. Pero no puede agredirle a la gente de esta manera, sobre la base de que ha habido un terremoto, entonces ahora les caigo a ustedes. Muchas gracias, economista. Le saludan y le comprometen gratitud todos los ciudadanos que le han escuchado. Mauricio Pozo, el compañero periodista Fernando Larenas y el señor economista Ramiro González complementan, señoras y señores, el estamento técnico, económico que hemos invitado para esta jornada. Volvemos en breve. Inicio de espacio promocional y publicitario.